Esto es un tema que yo, en lo personal, yo no me siento capacitada como para opinar más que como puedo opinar cualquier vecino. Tenemos en comunicación telefónica a alguien que nos puede dar una mirada sobre lo que sucede con el Poder Judicial en la República Argentina. Le damos la bienvenida al aire al doctor Eduardo Barcesat. Él es abogado constitucionalista. Doctor Barcesat, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vero Sarasola es mi nombre. Buenas tardes, los saludo a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos, doctor. Siempre es muy amable conmigo usted. Bueno, quería, pues, me imagino que usted, como la mayoría de los argentinos, si no lo vio en vivo, lo habrá visto en directo, habrá leído las declaraciones que hizo la vicepresidenta sobre la Corte y sobre el Poder Judicial. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, desde ya que comparto la preocupación por un Poder Judicial, particularmente su Corte Suprema, que se está convirtiendo o se cree un poder supraconstitucional, es decir, apropia las potestades que la Constitución difiere a favor de otros de los poderes que conforman el gobierno federal, concretamente el legislativo, el judicial. Esto ya lo venía haciendo y ahora se ha apropiado de las potestades en materia electoral de las provincias, afectando sus constituciones, las decisiones que toman sus superiores tribunales sin respetar los procedimientos debidos. En definitiva, como digo, un suprapoder que se convierte, y esto es lo más grave, en un acto de violencia institucional. Y utilizo la expresión que emplea el artículo 36 de nuestra Constitución, incorporado en el año 94, seguramente una de las mejores incorporaciones de esa reforma constitucional, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que si bien fue pensado para poner una cláusula que previniera los golpes de Estado y chirinadas militares, también debe estarle aplicado cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiar las de los otros poderes, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Y para no convertir esto en algo abstracto, quiero darle a la audiencia ejemplos concretos. Primero fue quitarle las potestades de policía sanitaria al Poder Ejecutivo Nacional cuando la pandemia de COVID-19, que el jefe de gobierno de la ciudad, contra la opinión del Consejo de Expertos que asesoraba al presidente de la Nación, sí, dispuso volver a clases presenciales. Sí, bueno, en ese caso se apropió porque dijo, nosotros no sabemos nada de epidemia, lo cual es cierto, no saben nada. Pero no llamaron tampoco a expertos. Ellos dijeron, no nos parece razonable prolongar las clases virtuales. Y bueno, creció el número de contagios y desgraciadamente también de muertes. Después fue el tema de la coparticipación, del Consejo de la Magistratura, sí, donde no les gustaba la ley que habían dicho que era constitucional años antes. Ahora dijeron que es inconstitucional. Y además de eso, una ley derogada por el Congreso de la Nación, la repusieron por un facho dictado por ellos, legisladores, con lo cual le quitaron las atribuciones que son propias del Congreso de la Nación. Bueno, esta es una cosa desbordada, y viene otra, la de la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos, el gobierno de la ciudad, impugnaron un decreto de Alberto Fernández, una ley que convalidaba el decreto y que fijaba en 1,40. Esto fue impugnado en sede judicial por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque venían con el 3,50 y se lo rebajaron a 1,40, más un complemento por el traspaso de la policía. Bueno, en una medida cautelar, la Corte Suprema dispone, hay que pagarle 2,95. No sé qué carta astral leyeron para determinar que ese era el porcentaje justo. Lo pusieron en una medida cautelar, solo que
solo que, punto suspensivo, 2 meses antes, el Congreso de la Nación aprobó el presupuesto preparado por el Poder Ejecutivo Nacional y donde se fijaba la alícuota de la coparticipación en 1,40. Es decir, pasó por alto porque ni siquiera lo mencionó. Ni Rodríguez Larreta amplió la demanda pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de presupuesto de la Nación, nada menos. Ni la Corte hizo caso de la existencia de esa ley de la Nación y, como dije, con una medida cautelar le puso 2,95. Y lo peor de esto es que el Poder Ejecutivo Nacional acató el fallo porque era de la Corte Suprema. Bueno, uno podría pensar que 10 días después dictó sentencia definitiva, dar certeza por lo menos, bien, mal, una alícuota absurda, lo que fuere, pero certeza jurídica. No, hasta el día de hoy no sabemos si va a prevalecer la ley de la Nación o si va a prevalecer esa alícuota que fijó, repito, no sé en base a qué criterio, porque no los especifica, en 2,95 la Corte Suprema. Bueno, repito, lo malo fue que se le dio credibilidad a la medida cautelar en lugar de atender a la ley de la Nación que emana del Poder Legislativo, que es el órgano que representa el mapa político del país y que es electo por la voluntad popular, no el caso del Poder Judicial. Claro, Bueno, a mí lo que me preocupa, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, es que, a ver, los medios de comunicación, y me hago cargo yo de lo que voy a decir, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos, cuando hablan de justicia o hablan de la Suprema Corte de Justicia o hablan de los jueces de la Corte, hablan de tal manera que hacen, yo en lo personal creo eso profundamente, hacen que a la gente no le interese el tema, no le interese la Corte y lo que sucede con los miembros de la Corte, o como que los ciudadanos de a pie estamos ajenos a lo que sucede en la Corte. Y la Corte es la que, por ejemplo, decidió que los servicios de Internet no sean servicios esenciales, por ejemplo, permitiendo los aumentos que tenemos de Internet, de los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo. correcto. Eso es lo que a mí me preocupa. Nosotros estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, la radio está ubicada en el centro de la ciudad de La Plata. Yo estoy segura que si ahora bajara, no tengo un mobilero en este momento, pero si tuviera un mobilero en la calle y le pregunto a la gente qué piensa de la Corte, no tengo datos, le digo, doctor, pero tampoco tengo dudas, que la gente me diría que no le importa, ¿me entiende? Que haga lo que quiera, que está preocupada. La gente hoy está preocupada por llegar a fin de mes, por la inflación, por el precio de los alimentos. Entonces se toca como tan banalmente el tema de la Corte, que eso es lo que a mí me preocupa, que no nos preocupe como ciudadanos lo que sucede con el Poder Judicial, porque nos afecta a todos y todas. Bueno, digámosle a los ciudadanos que estamos como estamos con la inflación, porque se validó, y esto fue otro error político, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, claro, que es un arquetipo, un paradigma de quebrantamiento constitucional, porque no se siguió ninguno de los procedimientos de autoridad competente y de modo de operar que establece la Constitución en titularidad exclusiva y no delegable del Congreso de la Nación. Bueno, claro. Esta es la que tenemos que llevarlo, por ahí lo que yo dije es abstracto, pero significa, perdónenme la expresión que voy a utilizar, se cagaron en la Constitución. Claro. Y lo hicieron como la mona. Pero está bien que está bien, doctor, que usted lo explique así, porque yo trato todo el tiempo desde este pequeño espacio que me permite ocupar esta radio de bajar de bajar en realidad, de bajar a la realidad de cómo nos afecta a las y los ciudadanos lo que sucede con el Poder Judicial en la República Argentina. Entonces está bien que usted, que es un abogado constitucionalista tan prestigioso, diga claramente se cagaron en la Constitución, porque es lo que pensamos la mayoría a los que seguimos este tema, se cagan en la Constitución permanentemente y eso nos perjudica a todos. Al hacer eso, nos han metido esta inflación desproporcionada, bestial, que nos está comiendo los ingresos y que, bueno, uno no puede tampoco trasladar a sus ingresos, a su facturación, el nivel de esta inflación, porque
pierde la clientela. Yo me doy cuenta que tengo que trabajar tal vez a pérdida para mantener la actividad profesional, simplemente porque no le puedo decir, mire, inventó 8 meses, 8.4 este mes, el otro fue tanto, entonces ahora los honorarios que yo le había dicho, bueno, suben un 40%. Bueno, no se puede. Estamos en una situación en que hay que llevarle a la comprensión de la gente que lo institucional es una especie de hermano siamés de la economía, y que tan jodido como estamos en materia económica, lo estamos en materia institucional. Claro. Y buena medida, no toda, pero casi la mayor parte de la responsabilidad de esto es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no ha dictado un solo pronunciamiento que ponga fin al lawfare, un solo pronunciamiento que lleve a que se impulse la causa donde se investiga la gran estafa que ha sido la deuda externa contratada bajo el gobierno Macri con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, que viene a ser el broche de oro de esta entrega absurda que se ha hecho para nada, porque no se invirtió nada en la infraestructura productiva argentina, sino que sirvió para la fuga de capitales y para que los bancos que se beneficiaron con ello no vayan a una bancarrota. Esto es lo que sucedió. Bueno, pero ahora estamos pagando. ¿Y porque todo, a ver, quienes venimos de hace muchos años trabajando en esto, hace muchos años venimos pidiendo una reforma del Poder Judicial? ¿Por qué no se puede implementar? ¿Es una decisión política? Porque yo recuerdo que en campaña Alberto Fernández hablaba de la reforma en el Poder Judicial, sobre todo además de incluir de tener un Poder Judicial con perspectiva de género también. ¿Por qué no se puede hacer? Porque el ABC de todo esto era empezar por la cabeza del Poder Judicial. Es cierto que había que reformar y adecuar la justicia criminal y correccional federal, es cierto, como lo vi, para decirlo claramente. Claro. Pero primero empezar por la cabeza, porque si va a pretender que se advierta en todo el cuerpo del Poder Judicial que hay que democratizar el mismo y que esa impronta política es una política de Estado, hay que empezar por la cabeza. No, claro. Empezamos por un sector que estaba bien, el proyecto era bueno, se aprobó en diputados, no se logró su tratamiento en Cámara de Diputados, tampoco fue rechazado, simplemente se lo dejó ahí, archivado. Bueno, son errores políticos. También hay que hacerse cargo de los errores propios. Y por eso digo, está bien, está la perversidad del obrar de la Corte que prohibó el lawfare, que lo encubrió, y está también la inhabilidad para deshacer la maneja que es el lawfare. Claro. También tendría que tocar los medios de comunicación. Por decreto, Macri terminó con la ley de medios de servicios audiovisuales. Bueno, un decreto se anula con otro decreto. No se hizo. Claro. No se hizo. Bueno. Yo, sabe que ayer cuando miraba, por supuesto que vi la entrevista a la vicepresidenta de la Nación, que no da entrevistas, Cristina, no suele ir a los canales de televisión, elige muy bien dónde, cuándo y a qué canal, a qué programa y con qué periodista va a salir al aire, y me dio, a mí por lo menos, desde mi humilde lugar, me dio como la sensación que en muchas cosas que dijo las comparto, por supuesto, pero otras me daba la sensación como que hablaba alguien que no fuera parte de la gestión de gobierno, y es la vicepresidenta de la Nación, no es una espectadora de la realidad y de la gestión de gobierno, es la vicepresidenta de la Nación. Bueno, correcto, todo esto lleva a esta crisis económica, que es lo que más afecta al pueblo de la nación, de eso no tengo ninguna duda, pero también lleva a la crisis institucional, que se realimenta generando más crisis económica, porque efectivamente tenemos que pagar por los servicios, más de lo que los servicios valen. Podríamos tener perfectamente, si se declara de interés público la comunicación, tarifas
más razonable para estos servicios no lo tenemos, y eso repercute en que tenemos menos disponibilidad para alimentos, vivienda. No se ha resuelto lo de los créditos UBA, no se ha resuelto la situación de los inquilinos. No, Bueno, sí. hay que resolver todo eso, hay que tomar toro por las astas, y el toro por las astas empieza por situar en la ilicitud más absoluta al crédito tomado por el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y no hay otra, porque si no, los compromisos de pago que tenemos de aquí a 4 años nos van a liquidar, o se van a hacer, porque no creo que les interesen los dólares, se van a hacer de las riquezas y recursos naturales, que son la garantía de pago de esos dólares. Me Claro. refiero al petróleo, al gas, al litio, al sílice, al tungsteno, que son los minerales estratégicos en el desarrollo científico-tecnológico, porque el oro y la plata ya se encargaron los españoles de robarlo. Así que bueno, ahora les queda esto para seguir el saqueo. ¿Usted cree Entonces, esto es lo que hay que proteger. ¿Usted cree que el Frente de Todos va a poder dar, porque tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, ese partido de derecha de Milei, hoy por hoy en las encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, eso se los confieso, están bastante bien posicionados? ¿Usted cree que el Frente de Todos va a lograr ir a una lista de unidad, o por lo menos no tener 5 candidatos en las PASO? No sé, eso no lo puedo realmente predecir, y sería temerario que hiciera alguna opinión sobre ese tema. Lo que sí creo es que hay que luchar con movilización y con medidas institucionales para terminar con las proscripciones en nuestro país. Esto sí lo creo. Y en eso sí estoy dispuesto a aportar, pero cómo se va a conformar, etcétera, ni la menor idea. Solamente pienso que la unidad mayor es aquella que puede garantizar la actual vicepresidenta de la Nación. Claro. Es lo único que, sí, la única certeza. Sí, porque en realidad el piso, Cristina ayer habló de eso, precisamente del techo, de lo que fueron las otras elecciones, el techo, y ahora habló del piso. De aquí, Sí. quién tiene el piso, y todos sabemos que en el espacio del Frente de Todos el piso pertenece a la vicepresidenta de la Nación. Esperemos que todo resulte de la mejor manera para los 47 millones de argentinos y argentinas. Doctor, ha sido usted muy amable de atendernos en este viernes lluvioso. Que tenga una linda jornada. Hasta pronto.